Buenas noches, hermanos. Te invito a que ahí donde estás puedas disponer tu corazón para adorar a nuestro Dios, y vamos a pedir que su gloria descienda como un río en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias. Señor, ven y llena, Señor, esta noche ven y llena, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que los cielos se abran y que tu gloria se derrame, Señor, en cada una de las familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Recibe toda gloria, Señor, y que tu reino del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Pues viene nuestro rey. Vamos a la iglesia. Empieza a decirle al Espíritu Santo que llene tu hogar, que llene tu casa con su gloria. Ahí donde te encuentras, Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos con poder. Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Oh, shekahira mama mama shorororo. Oh. Alzo mis ojos a ti, alzo mis ojos a ti, autor de mi fe.
Alzo mis manos a ti, alzo mis manos a ti, Dios te buscamos. Oh, de mi fe, alzo mis manos a ti, alzo mis manos a ti, Dios te buscamos, Dios te buscamos. Danos limpio corazón, danos de beberse de tus aguas, de tus aguas. Nos acercamos a ti, tú eres la fuente, Cristo la fuente. Oh Espíritu Santo, ven, 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 ven. Tú eres la fuente, tú eres la fuente. Solamente tú, Jesús, solamente tú. Vamos, declara esta parte con todo tu corazón a Él. Dilo, que fluyan ríos, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Oh, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae sanidad. Oh, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Oh, nos acercamos a ti, nos acercamos a ti, tú eres la fuente. Oh Cristo, Cristo la fuente. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti, tú eres la fuente, Cristo la fuente. Espíritu Santo, llénanos esta noche con tu poder, con tu gloria, Señor. Inúndanos y permite que la palabra que vamos a escuchar sea palabra de vida, palabra que penetre en nuestros corazones, que seas tú hablando, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Prepara tu corazón, hermano, prepara tu Biblia y vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos esta noche. Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a Es Tiempo. Feliz inicio de semana, buen lunes, qué bueno que nos acompaña nuevamente. Vamos a compartir el día de hoy, el título de hoy se llama Descansa en el Señor. Justamente vamos a seguir hablando de esa paz que el pastor nos mencionaba el día de ayer. Entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir por nuestros cuadernos, nuestras plumas y prepárense para poder recibir la palabra de hoy. Y antes que todo, vamos a empezar a orar y pedirle al Señor que ponga este tiempo en sus manos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta semana que comienza, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea palabra que venga de los cielos, Padre amado. No permitas, Señor, que sean palabras mías, Señor, sino que sean palabras tuyas, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a toda la iglesia, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo ese alimento espiritual, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que lo bendigas, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y bueno, hermanos, como les comentaba, vamos a leer el libro de Josué. Para empezar, Josué 6, la conquista de Jericó. Justamente viene en el Antiguo Testamento, es de los primeros libros de la Biblia. Josué 6, versículo 6 al 20. Es un pequeño pasaje, nos vamos a saltar algunos versículos para no leer todo. Entonces vamos a leer como los versículos clave y si me acompañan. Josué 6, del 6 en adelante y versión NTV. Y se titula este pasaje, la conquista de Jericó. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y antes de continuar, dando como una breve introducción, podemos ver aquí cómo el pueblo de Israel quería conquistar Jericó. Sin embargo, vemos que pues no era muy acorde a lo que ellos le necesitaban la respuesta del Señor. El Señor les había dicho: durante 6 días rodea la ciudad con trompetas llevando el arca, y el 7º día rodéala 7 veces, empieza a gritar y los muros caerán. Entonces podemos ver aquí cómo el pueblo de Israel nuevamente se presenta ante una prueba del Señor, en el que pareciera ser que lo que Dios les está pidiendo no es lógico, pareciera ser que lo que Dios les está pidiendo no tiene sentido para ellos, para la humanidad, para el presente en el que vivimos. Sin embargo, podemos ver del 8 en adelante la respuesta de Israel, y dice así: cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. 9. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo este tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. 11. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Había pasado el primer día, y aquí vemos cómo, al pie de la letra, el pueblo de Israel fue obediente a la palabra del Señor. Dios les dijo que iban a marchar con el arca, Dios les dijo que iban a ir adelante los sacerdotes, Dios les dijo que iba a ir todo el armamento. Sin embargo, iban a ir en silencio y ellos no iban a hacer nada. Entonces, pues nos podemos imaginar al pueblo de Israel si nosotros estuviéramos en esa época, en esa situación, y pues escuchar que Josué, mi líder, me está pidiendo vas a caminar, a girar alrededor de Jericó, pero no vas a hacer nada. Y tu boca no se abrirá. Solamente las trompetas van a sonar, pero de ahí en fuera no harás nada más de tu parte. Y pues podemos ver cómo se enfrenta ante un reto muy grande el pueblo de Israel, cómo su fe es probada por el Señor. Porque pues nuevamente les repito, el Señor no les estaba pidiendo algo que para su entendimiento de Israel fuera lógico. Sin embargo, seguimos leyendo en el versículo 14. También en este 2º día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. Recordemos que era exactamente lo que el Señor les había indicado. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Recordemos que al principio nos dijo: durante 6 días vas a marchar una sola vez por día, pero el 7º día vas a marchar 7 veces alrededor de Jericó. Y vemos en el 16. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocarán las trompetas, y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces vemos cómo a partir del 7º día dieron las 7 vueltas y empezaron a gritar tal como el Señor les ha hecho, les había dicho. Y vemos este último mandato, esta última indicación que Josué le da al pueblo: el Señor les ha entregado la ciudad.
Y pues justamente quería hacer una silogía, una analogía con estos versículos, y vemos cómo el Señor muchas veces nos dice: tú ya eres salvo, tú ya eres una nueva criatura, tú ya has recibido de mí lo que estás esperando. Puede que tú estabas esperando sanidad, puede que tú estabas esperando un milagro, pero yo ya entregué mi vida por ti en esa cruz. Entonces, aquí, de igual manera, es lo que el Señor les está diciendo al pueblo de Israel. El Señor les ha entregado la ciudad. Aún sin ellos haber cumplido la promesa, aún sin ellos haber alcanzado esa promesa, la tierra de Jericó, ellos salieron a luchar, y vemos cómo se lleva a cabo a partir del 18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Y aquí quisiera parar. Recordemos cómo cuando Saúl fue rey de Israel, lo mismo le pidió Dios: ve, ataca a este pueblo y extermina todo. Hombres, mujeres, niños, ganado, todo llévatelo. Sin embargo, Saúl no fue obediente, y fue debido a esta desobediencia que Dios mismo lo descartó, que Dios lo aborreció, y fue que en lugar de Saúl levantó al rey David. Y pues podemos ver un pueblo de Israel totalmente diferente a los tiempos de David. Fue un pueblo obediente, fue un pueblo que se acataba las leyes y la palabra del Señor. Y vemos el 19 que dice: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Justamente habían recibido solamente un mandamiento, una ordenanza acerca de qué debían guardar. Entonces los sacerdotes tocarán las trompetas, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Y vamos a parar hasta ahí. Y nuevamente, como les platicaba al principio, podemos ver uno de los ejemplos más grandes del pueblo de Israel. Sabemos que la palabra, sabemos que la Biblia es un conjunto de historias tanto positivas como negativas, de hombres de fe, de hombres que pecaron, de hombres que fallaron, pero también de hombres que obedecieron a Dios. Y podemos ver el claro ejemplo en la conquista de Jericó, como Josué y todo el pueblo de Israel obedecieron al Señor, a pesar, entre comillas, de que no era lógico lo que Dios les pedía. Ellos confiaron y sobre todo ellos obedecieron. Entonces, eso solamente como preámbulo, quería contar esa historia. Y el versículo, el pasaje principal de esta noche es Mateo 11, 28 al 30. Me gustaría que se lo llevaran a su casa, y si pueden, memorícenselo. Y dice así Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y podemos leer fácilmente este pasaje, podemos leer fácilmente estos versículos. Sin embargo, si analizamos a detalle y sobre todo lo llevamos a la práctica, podemos ver que es casi imposible si Dios no estuviera con nosotros. Nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas. ¿Cuántos de nosotros en la semana pasada, el fin de semana, no llevamos una carga pesada y nos negamos a descansar en el Señor? ¿Cuántos de nosotros nos frustramos, entramos en depresión, entramos en enfermedad, entramos en tantas cosas en el último mes, en el último año, y nos frustramos porque no descansamos en el Señor? Entonces, pues vemos que no es tan fácil llevar la palabra a la práctica. Sin embargo, para nosotros poder llevarla a la práctica, solamente necesitamos del Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, y necesitamos que el Espíritu sea Él obrando, sea Él actuando, sea Él moviendo todo nuestro ser. Entonces, pues ese es el principal mensaje. Lleven sus cargas al Señor. Puede que en este momento estén pasando por algún desierto, por alguna enfermedad, o que inclusive hayan perdido algún familiar. Pero aún en ese dolo, aún en esa falta, aún en ese desierto, lo que Dios les pide: vengan y descansen en mí. Puede que tu hijo esté perdido, puede que tu hija esté pasando por una enfermedad, puede que tus padres no sean convertidos y que eso te duele en el corazón. Sin embargo, lo que el Señor te dice: ven y descansa en mí. No te dice: Andrés, Pedro, Juan, Paco. No te dice: ve y haz tu voluntad, ve y soluciona las cosas en tus fuerzas y en tus tiempos. Te dice el Señor: ven y descansa en mí. Y siento que es una palabra muy fuerte y es una palabra muy importante que todos nosotros debemos de recibir y todos nosotros debemos poner en práctica. Analizar nuestras vidas y pensar si realmente el Señor está haciendo nuestro descanso, si realmente Dios está haciendo nuestra paz en nuestros corazones. Y justamente me ponía a pensar en la semana
Y le contaba a mis padres, regresé con ellos el fin de semana y les contaba, le digo, es que tuve una semana súper pesada. El trabajo, los amigos, tantas cosas, me empecé a llenar de estrés y de estrés y de estrés y de estrés. Y le digo a mi mamá, es que se supone que yo debería de ser feliz, tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que siempre quise, tengo a Dios en mi vida, ¿por qué no lo parece? Y entonces me puse a pensar, me puse a orar y justamente recibí esta palabra y el Señor nuevamente diciéndome, necesitas de mí, ven y descansa en mí. Y yo me frustraba porque leía estos versículos y decía, ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si llevo tanto tiempo conociendo de la palabra? Me es tan difícil confiar en el Señor, me es tan difícil descansar en el Señor. Y pues hasta el momento sigo batallando con eso, en este momento todavía, siendo un estrés, un agobio en mi vida, un agobio en mi corazón. No sé por qué, pero lo que tengo en mi corazón es confianza y es fe. Y sé que de tarea, a partir de este día y desde el fin de semana que lo hablé con mis padres, me llevo de tarea, aprende a confiar en el Señor. No importa cuánto tiempo lleves en la palabra, no importa cuánto tiempo lleves diciéndole a tus amigos que eres cristiano, leyendo el evangelio o inclusive predicándolo. Siempre debemos recordar los fundamentos, siempre debemos recordar las palabras que dice Jesús. Y lo dice Jesús cuando Jesús fue hombre y estaba en la tierra, en Mateo 11:28. Vengan a mí los cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y esto es una palabra que no debemos de desechar, sino que por el contrario, debemos de aplicar en nuestras vidas, recibirlas de corazón y realmente ponerlas en práctica. Decirle al Señor, Dios, tú conoces mi carga, Dios, tú conoces mi corazón. Puede que no esté pasando por una situación tan difícil como mi hermano de la derecha o de la izquierda, pero no tengo paz en mi corazón. Y justamente el día de ayer el Paz nos hablaba de eso. ¿Realmente nosotros como cristianos tenemos paz en el corazón? Si Dios nos dice que somos salvos, si Dios nos dice que somos nueva criatura, si Dios nos dice que es nuestro Padre, que ya no somos huérfanos, que Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y sobre todo Dios nos dice que tenemos vida eterna por medio de su sangre en la cruz. Entonces nuevamente me pregunto, ¿estoy viviendo yo esa vida del Evangelio? ¿Estoy yo viviendo esa vida de paz y de amor que el Señor me promete? Y lamentablemente déjenme decirles que la respuesta es no. Entonces, la tarea que nos llevamos mucho de nosotros es analizar nuestras vidas y preguntarnos, ¿realmente estoy descansando en el Señor? ¿Realmente estoy confiando en Él y en su palabra? Entonces los llevo a analizar, a autoanalizar sus propias vidas, su pareja, sus hijos y ponerlo en las manos del Señor. Dios, tú sabes que estos últimos días, estas últimas semanas no han sido fáciles y que me ha sido difícil confiar en ti, pero yo te pido que a partir de hoy tú tomes el control, que realmente seas el Señor de mi vida y que tú, Señor, es mi vida, que seas tú dirigiendo, que si tú me dices derecha, yo vaya a la derecha, si tú me dices izquierda, yo vaya a la izquierda. Y como el pueblo de Israel, aun si tú me pides, si yo puedo, está en mis manos, en mis fuerzas, en mis tiempos, solucionar mi problema, pero tú me pides, descansa en mí, nosotros seamos capaces, lo suficientemente inteligentes y sabios para descansar en el Señor. Entonces, hermanos, esta es una invitación. Hagamos de la palabra una palabra viva. Apropiémonos de esa palabra para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias. Si el Señor nos dice, en mí encontrarás descanso, en mí encontrarás paz, en mí encontrarás vida eterna, en mí eres una nueva criatura, realmente hay que creerlo, realmente hay que vivirlo, realmente hay que recibirlo y apropiarnos esas promesas y esa palabra que el Señor tiene. Y como dice aquí, escribí un pequeño texto. No vas a descansar cuando tus hijos crezcan, o cuando te cases, o cuando tu cuenta bancaria de números positivos. Descansarás solo si conoces a Jesús, solo si depositas tus cargas en sus manos y tomas su yugo fácil y ligero. Solo así encontrarás descanso. Sé que a cada uno de ustedes les viene alguna palabra, algún pensamiento, alguna enfermedad, alguna persona a sus corazones. Y el Señor te dice el día de hoy, no descansarás cuando eso se cumpla. Vas a descansar cuando realmente entregues tu vida, entregues tus problemas en mis manos. Yo sé que los últimos meses, yo sé que el último año ha sido difícil, yo sé que tienes una familia que sostener y que el ingreso no ha sido constante, pero el día de hoy te pido que si eres lo suficientemente sabio, confía en mí. Y les vuelvo a leer, solamente hasta que descansemos en el Señor, solamente si conocemos a Jesús, vamos a descansar en Él. Muchas veces decimos que recibimos al Señor, muchas veces recibimos que somos hijos de Dios, pero pues realmente no lo vivimos, realmente no lo llevamos a la práctica. Salimos de la iglesia y como siempre nos dicen los hermanos, es fácil ser cristiano en domingo, pero ¿qué tal cuando voy a votar? ¿Qué tal cuando me atraviesa un coche? ¿Qué tal cuando se detiene el metro? ¿Qué tal cuando llueve y me mojo los pies? ¿Qué tal cuando llego todo mojado a mi casa? ¿Qué tal cuando llego a mi casa y no hay comida? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Me es fácil confiar en Dios o simplemente me dejo llevar por mis pensamientos y mis sentimientos?
Entonces nuevamente les repito, solo si depositas tus cargas en sus manos y tomas su yugo fácil y ligero, solo así encontrarás descanso. Y nuevamente se los repito y se los repetiré siempre que esté yo aquí enfrente. El Señor ya pagó la carga que tú estás llevando. El Señor ya pagó los pecados que tú cometiste. Jesús en esa cruz puso todo lo que te está preocupando y aún lo que te va a preocupar. Si te preocupa el futuro, si no dejas de pensar en el pasado, si no dejas de pensar por lo que hiciste o lo que estás viviendo, nuevamente te digo, hermano, el Señor tiene el control. Y nuevamente el día de hoy nos dice el Señor, confía en mí. Y les quería leer un versículo de Filipenses. Si me acompañan, vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. Y dice así estos versículos. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aún en las malas, no te dice cuando hay felicidad, no te dice cuando hay salud, no te dice cuando hay paz, no te dice cuando hay tranquilidad. Te dice en todo momento, dale gracias al Señor. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Recuerden que esta vida es finita, que como dice, lamentablemente, como dice una frase del mundo, no hay problema que dure 100 años. Y pues solamente en Dios tenemos descanso, solamente en Dios tenemos vida eterna y solamente en Dios tenemos garantizada esa paz. De nosotros depende si aprendemos y realmente llevamos a la práctica el descansar en Dios o seguimos viviendo nuestras fuerzas, seguimos viviendo nuestro ritmo, seguimos viviendo nuestro tiempo. Me levanto cada mañana quejándome porque se me hizo tarde para el trabajo, quejándome cada mañana porque llovió y me mojé y llegué todo mojado al trabajo, quejándome cada mañana porque mis hijos no me obedecen, quejándome cada mañana porque no hay el suficiente dinero en mi cuenta bancaria. ¿De qué nos estamos quejando, hermanos? ¿Realmente estamos viviendo una vida de quejosos? ¿Realmente estamos viviendo una vida de malagradecidos? ¿O estamos viviendo una vida en agradecimiento? Aún en los malos momentos tenemos que agradecerle al Señor. Señor, yo sé que no estoy pasando por mi mejor momento. Yo sé que no estoy pasando no estoy pasando en una tierra de leche y miel, pero aún así yo te agradezco porque tengo vida, porque tengo bendiciones, porque tengo familia, porque te tengo a ti. Y como cantábamos el día de ayer en la predicación, antes de la predicación, en Dios tenemos plenitud, en Dios tenemos plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos hace falta nada más. Si tienes planeado estudiar, si tienes planeado viajar, si tienes planeado comprarte un coche, una casa, si tienes planeado lo que sea que estés planeando en esta tierra, en Dios tenemos plenitud. No en el momento que tú compres, que tú vayas, que tú viajes, que tú estudies, no en ese momento, sino en el momento que tú recibas la palabra del Señor, en ese momento tú vas a tener plenitud. Y en ese momento la paz y el amor de Dios te va a inundar como no tienes idea, hermano. Y esto lamentablemente no te lo digo por experiencia, te lo digo porque tengo fe y porque la palabra lo dice. Yo sé y yo tengo fe que esa paz, que ese amor, lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Y finalmente quisiera leer un salmo del Salmo 37:7 de la NTV, que dice: quédate quieto en la presencia del Señor, espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por las perversas maquinaciones. Y como dice aquí, quédate quieto en la presencia del Señor. El Señor Dios hoy te pide, aprende a disfrutar de mi presencia. No actúes, no te muevas, no hables, no trates de solucionar las cosas, simplemente disfruta de mi presencia. Entra a las cámaras de amor que yo tengo preparadas para ti. Entra a tu recámara, dobla tu rodilla y realmente ten una intimidad conmigo. Porque yo soy el Señor tu Dios, tu Padre que te cuida, que te ama, que te prospera y que te procura. Entonces llevemos esa palabra realmente a nuestras vidas. Quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto, no te muevas, no hables, no respires. Deja de pensar, pon tu mente en blanco y deja que los problemas se disipen por un momento. Y solamente disfruta de la presencia del Señor. Habla con el Señor. Empieza a orar, empieza a leer tu palabra, empieza a pasar ese tiempo con el Señor que no pasas desde hace mucho tiempo y disfruta ese momento en intimidad que tienes con Dios. Y solamente quédate quieto, deja que el Padre te disfrute, deja que el Padre te abrace, deja que el Padre te ame, deja que el Padre te dé aquello que no has recibido, que es esa paz, que es esa falta de amor, que es esa falta de bendición. Deja que Dios sea tu proveedor, que realmente Dios sea tu Padre y que Dios sea quien que sea quien te abrace, sea quien te ame, sea quien te llene. Y por último, como dice aquí, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. El día de ayer que estuvimos en votaciones, lamentablemente vemos que no mucha gente buena llega al poder,
que no mucha gente buena toma decisiones correctas para nosotros como comunidad. Y muchos de nosotros nos inquietamos, nos molestamos, nos ponemos a decir, no voy a votar porque siempre pasa lo mismo. No voy a votar porque siempre gana el mismo. No voy a votar porque mi país ni avanza ni retrocede. Y nos dice aquí, no te inquietes por la gente mala que prospera. Dios trae la lluvia para buenos y malos. Y Él conoce tu tiempo, Él conoce tu momento y Él conoce la bendición que trae preparada para tu vida. Solamente, hermano, como dice el mensaje de esta palabra, descansa en el Señor. Nuevamente el Señor te dice, descansa en mí, descansa en mí. Permite que el Señor sea tu plenitud, permite que el Señor sea tu todo. Y no lo digas solamente de dientes para afuera, sino como dice su palabra en espíritu y en verdad, recíbelo, llévalo a la práctica y vívelo. Vive exactamente esa prosperidad, vive exactamente esa plenitud y permite que el Señor te llene con todo su amor, con toda su paz, con todo su gozo, con toda su llenura. Pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo y que sea Él obrando en tu vida. Y bueno, eso sería todo, hermanos. Realmente fue un mensaje corto, pero me gustaría terminar este tiempo orando, pidiéndole a Dios que sea Él llenándonos de su Espíritu Santo y pidiéndole a Él que Él nos permita descansar en su presencia, que renunciemos a toda mentira del enemigo, que renunciemos a todo problema por el que estemos viviendo y que por un solo minuto aprendamos a descansar en el Señor, que dejemos de pensar, que pongamos nuestra mente en blanco y que realmente sea Él tomando control de nuestra vida, que realmente sea Él siendo el Señor de nuestro corazón, ¿va? Y vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar todos juntos como un solo cuerpo y como una sola iglesia. Bendito Padre, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te pido, Señor, que traigas tú, Señor, arrepentimiento a nuestros corazones, Padre Santo. Que seas tú, Señor, que quites, Señor, todo orgullo, que quites toda falta de fe, Padre Santo. Que quites, Señor, toda falta de amor, Padre amado. Te pedimos, Señor, que derrames fe sobre tu pueblo, Señor. Que derrames paz sobre tu pueblo, Señor. Que realmente, Señor, vivamos tu palabra, Padre. Que realmente, Señor, nos apropiemos de tu palabra, Señor. Que realmente la vivamos, Señor, que como la fe sea una fe activa, una fe que se mueve, una fe que vive, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a cada corazón esta noche, Padre. Que tú hables a cada corazón esta noche, Padre amado. Y aunque sea una sola palabra, aunque sea un solo versículo, aunque sea un solo sentimiento, aunque sea una sola persona, Señor, pero que seas tú hablando, Padre amado. Que seas tú consolando los corazones, Padre. Que seas tú trayendo paz. Que seas tú, Señor, quitándonos ese yugo, Padre Santo. Que seas tú obrando en cada uno de tus hijos, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos, Padre. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Padre amado. Así como el día de ayer lo veíamos, Señor, en los bautizos, Padre Santo. Los cielos estaban abiertos y tu Espíritu Santo estaba en medio de nosotros, Padre, estaba en medio de nosotros, Señor. Y así como tú llenaste a cada uno de nuestros hermanos, Padre, esta noche te pedimos que nos llenes a cada uno de nosotros, Padre amado. Sin importar el tiempo que llevemos en la palabra, sin importar el tiempo que llevemos conociéndote, Señor. El día de hoy declaramos, Señor, el día de hoy entendemos, Señor, que necesitamos una llenura constante de tu Espíritu Santo, Padre amado. Sé tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Sé tú tocando los corazones, Padre. Sé tú abriendo los cielos, Señor, y derramando tu fuego, Padre, sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia, Señor. Que la paz, Señor, que el amor, Padre amado, abunde, Señor, sobre el odio. Abunde, Señor, sobre la falta de perdón. Abunde, Señor, sobre las relaciones rotas, Padre. Sé tú trayendo reconciliación a tus hijos, Padre. Sé tú derramando a tu Espíritu, Señor, y sé tú obrando, Padre amado, aún en el silencio, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y el día de hoy la recibimos, Padre. Porque tú eres un Dios fiel, Señor. Y porque lo hemos declarado hasta el día de hoy, tú eres un Dios bueno, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. Síganse conectando, vengan el día de mañana a la oración y bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego.